Queremos hablar de economía, de la ley económica por excelencia que se renueva cada año, que es la ley de presupuesto, de las reformas estructurales, de lo que tiene impacto en la economía y cómo se nos viene el próximo año, el 2023. Estamos con Alejandro Weber, él es psicólogo, es político, es fue director del Servicio Civil, fue subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y permanente yo creía, auscultador de la realidad nacional y de la realidad económica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás, por la invitación. Partamos por algo, con una radiografía de cómo está la economía, porque la ley de presupuesto, que queremos hablar de eso, se aplica sobre una realidad. Y además la ley de presupuesto es un pronóstico. Es lo que va a pasar el próximo año y cómo nos vamos a manejar, y además establece las prioridades de un gobierno. Esta va a ser es la primera ley de presupuesto de Gabriel Boric. Entonces, ¿en qué escenario se ha confeccionado esta ley de presupuesto? Sí, bueno, Tomás, la situación económica y al final del día la situación de las familias en nuestro país es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Primero, porque no hemos creado empleo desde marzo de este año. Cuando uno mira la tasa de desocupación, hoy día estamos en un 8%. ¿Pero qué significa eso? Significa que la última vez que creamos un empleo neto en nuestro país fue en marzo de este año. De ahí en adelante nos mantuvimos y el último trimestre perdimos empleo. El último mes perdimos 10.000 empleos. Primer dato. Segundo dato, los salarios reales. Este punto es súper importante porque la mediana de los salarios en nuestro país es de 460.000 pesos. Eso y menos gana el 50% de la población. Pues bien, algunos salarios se reajustan, ¿cierto? Pero esto es en general en las grandes empresas del sector público, que en conjunto representan cerca del 40% de los empleos. Pero el 60% de los empleos están en las pequeñas y medianas empresas, que llegan con lo justo y que no son capaces de reajustar. ¿Qué significa eso en resultado final? Que hoy día los salarios reales han caído en torno al 3%, 2,3% en la última cifra. Eso respecto de la familia. La inflación, vamos a cerrar una inflación un poquito por sobre lo que dijo el Banco Central. El Central dice el año va a terminar en 12% acumulado, va a estar un poco por sobre. 12,5. 12,5 aproximadamente. Exactamente. Pero ¿qué significa eso? Vámonos al desglose de la inflación, porque estos son promedios, pero cuando uno mira los consumos de las familias, 22% de incremento en alimentos, 22%, 18% de incremento en transporte, 10% de incremento en otras materias relevantes, en fin, ¿no? Y cuando tenemos estos salarios y que el decil de menores ingresos consume la mitad de sus recursos en bienes básicos como los alimentos, es que hoy día a las familias chilenas les cuesta llegar a fin de mes. Ese es el escenario actual. Y como si eso fuera poco, comparémonos con Sudamérica. Nosotros siempre en nuestro país, los cuestionados 30 años, pero la verdad es que siempre fuimos el alumno aventajado de la región, básicamente por la calidad de nuestras instituciones. De eso podemos conversar también más adelante, Tomás. Nunca habíamos tenido más inflación que Brasil. Hoy día tenemos más inflación que Colombia, que Perú. Saquemos Argentina, saquemos Venezuela, estamos por sobre eso. Entonces, cuando hay discusión entre los economistas, si es recesión, si es esta inflación, yo digo, mire, tiene cabeza de gato, cola de gato, cuerpo de gato, dice miau, es esta inflación por donde se lo mire. Poco crecimiento, más bien contracción, estamos en recesión, inflación muy alta y destrucción de empleo. Y como si el escenario hoy día fuera poco, el próximo año el Banco Central proyecta que podemos contraernos hasta un 1,5%. El FMI proyecta que nos vamos a contraer un 1%. Y suma y sigue. La inflación va a seguir alta y recién en el año 2024 va a empezar a converger. Ahora, sobre la inflación, Tomás. Pero dicen que está cayendo la inflación, ¿eh? Hay declaración incluso de personeros del Banco Central que dicen que empieza a caer. Ya, que eso es súper importante, porque ¿qué significa que la inflación empieza a caer? Que hay menos demanda. Bueno, y la inflación es como una escalera, ¿ah? Y que tiene peldaños más altos y peldaños más bajitos. La inflación siempre va a seguir subiendo. Lo que ocurre es que ahora está subiendo a una menor velocidad. Pero en el día a día para la familia, por favor, quienes nos están viendo, no crean que el costo de vida va a bajar, porque no va a bajar. No. El costo de vida va a seguir subiendo, solo que a una menor velocidad. Siempre hay inflación. Siempre es sano tener un componente de inflación, en torno al 3%. ¿Por qué? Porque eso muestra que la economía crece, que se crean empleos. Pero cuando tenemos una inflación acumulada del 12% o una UEF que va a haber subido 6.000 pesos entre inicio del año 2021 y cierre del año 2022, es que estamos en un problema para la clase media y para los sectores más vulnerables.
Ya, la situación entonces sería de un próximo año difícil, Sí, con un posible decrecimiento, eso lo dicen varios, ¿no? contracción totalmente. Contracción, sería el único país que se va a contraer, entre paréntesis, en América Latina, Así es. y por lo tanto muchísima dificultad. Pero es el costo que hay que pagar para contener la inflación, porque prácticamente todos los economistas dicen el principal cáncer de una economía es la inflación. Si no, pregúntele a los argentinos o al que sea. ¿Es el costo que hay que pagar? O sea, apretarse el cinturón en materia de consumo para llegar a una economía estable. Hay que apretarse el cinturón en materia de consumo y es verdad que nuestra economía se sobrecalentó en buena medida gracias a los retiros de los fondos de pensiones, que fue el doble de las ayudas estatales. Eso en términos de liquidez a la economía. Pero no hay que confundir desacelerar el consumo con crecimiento económico. ¿Qué significa eso? Que una forma de combatir la inflación, porque la inflación es básicamente que hay demasiada demanda y muy poca oferta, ¿no? Entonces suben los precios. Pues bien, tenemos que ser capaces, por el otro lado, de, bueno, ¿y qué tal si creamos más oferta, si creamos más valor, si se crean emprendimientos, si ofrecemos más bienes y servicios? Eso es la parte difícil de la ecuación. Y lo que hoy día está fuera de la discusión, lamentablemente, Tomás, es crecimiento. Entonces, solo hemos escuchado, bajemos la inflación, es la tarea del Banco Central, que lo ha hecho bien, un enfermo en situación delicada, y tenemos que esperar a que nos mejoremos. Y la verdad es que el remedio ha sido el apropiado. Pero por el otro lado, no nos olvidemos del crecimiento. Más empleos no se generan a partir de la baja de la inflación. Más empleos se generan con políticas pro inversión, pro crecimiento, y las reformas que hoy día tenemos sobre la mesa van precisamente en la dirección contraria. Oye, pero a ver, con respecto a la inflación, yo no sé si algún país, puede ser que sí, yo no lo conozco, haya tenido una liquidez tan grande como la economía chilena. Yo no lo conozco. O sea, prácticamente un presupuesto nacional completo, pero directamente al bolsillo de las personas, sin burocracia entre medio, entre retiros, ayuda estatal, 80.000 millones de dólares aproximadamente. Así es. Un poquito menos. Bueno, pero tenía que producirse inflación. O sea, Así era es. inevitable, ¿no? Tenía que producirse Y inflación. esto también es responsabilidad del gobierno anterior. La liquidez tiene dos componentes fundamentales, Tomás, ¿cierto? Los 25.000 millones de dólares de las ayudas del Estado, básicamente el IFE universal, que es el gran componente, que llegó a 17 millones de personas, y por el otro lado 50.000 millones de dólares de los retiros. Ese fue el conjunto. Todos los países lo que hicieron fue entregar apoyo estatal Sí. directo a la familia. ¿sí? Pero En tanto Estados como Unidos, Chile. En términos proporcionales, Chile estuvo dentro de los que entregaron más ayuda. Exactamente. Eso es así. Pero por el otro lado, no nos olvidemos, y es muy importante hacer este recordatorio a la clase política, que los retiros de los fondos de pensiones son uno de los principales causantes de la inflación. Al menos 3 o 4 de los puntos de inflación que tenemos hoy día es por los retiros, Tomás. Entonces, cuando las actuales autoridades que hoy día están en el gobierno fueron parlamentarios e impulsaron estos retiros de los fondos de pensiones, son también responsables de la situación que estamos viviendo ahora. Ahora, en algunos casos, incluso esto fue patrocinado por el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los retiros, por lo menos. Hubo un ajuste Exactamente. en la discusión de los Así es. retiros. Pero también, Tomás, recordemos que en este gobierno, en esta administración, se impulsó un retiro de los fondos de pensiones y que no prosperó. Fue un retiro que se llamó acotado. Sí. Ese retiro acotado igual iba a inyectar 5.000 millones de dólares a la economía. Pero lo que es importante que quede señalado es que todo el esfuerzo en el gobierno anterior fue para parar los retiros de los fondos de pensiones. De hecho, si se hubiese avanzado en el cuarto retiro, que era el quinto para todos los efectos, pero el cuarto retiro, hubiese sido el acabose del mercado de capitales y con eso un impacto directo en la calidad de vida de las personas. No nos olvidemos que una cosa son las ayudas estatales, que con impuestos generales permitieron tener liquidez a las personas, y otra cosa son los retiros, que lo que hicieron fue dejar a 4 millones de personas sin fondos en sus cuentas individuales. ¿Lo está haciendo bien Mario Marcel con la política fiscal? A mí no me gusta la conducción que ha tenido el gobierno en materia económica. ¿No? Porque en general la oposición, la gente de derecha, rescatan del gobierno Marcel, en general. Así que no, es una excepción. Yo he sido crítico, Tomás, por varios motivos. Primero, porque una de las primeras decisiones que tomó en política económica este gobierno fue impulsar un retiro agotado de los fondos de pensión. No prosperó por una cuestión coyuntural. Pero lo que ocurrió allí es que a partir de la presión... La verdad es que al gobierno no le gustaba, ¿eh? Y fue una presión política, pero eso también le pasó a Piñera. También después impulsó uno
Y no le gustaba, pero lo impulsó. Pero en este caso fue una presión del Frente Amplio del Partido Comunista, Sí. del ala más extrema. Pero y que perdón, no prosperó. también había gente de derecha que impulsaba los retiros. Bueno, A ver, aquí ha habido de todo. evidentemente. Sí, mira, el último tiempo, Tomás, nosotros la política ha sido capturada por el populismo, y eso es una realidad. Y nosotros no podemos saltarnos las reglas cuando nos conviene. Las reglas tienen que cumplirse siempre, nos gusten o no nos gusten. Pero mira, en la actual discusión de la ley de presupuesto ha habido algunas indicaciones que son inconstitucionales. El aumento de la PGU, etcétera. O sea, siguen en lo mismo. Y esta es la oposición de ahora que gobernaba hasta hace poco, y por lo tanto la gente de derecha está en lo mismo. El principal activo que tenía nuestro país en los últimos años siempre fue la calidad de sus instituciones. Y yo creo, Tomás, que en los últimos años estas instituciones se han erosionado de forma muy sistemática. Y hay muchos ejemplos. Y la política, la verdad, que ha sido presa de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es consolidar una mejor política. Pero, si me permite volver... ¿Quién puede dar el ejemplo de eso? O sea, esto tiene que partir de quienes tienen el poder, evidentemente. El presidente de la República, los ministros, los parlamentarios, pero también la sociedad civil. Pero esto es como arar en el agua. Pues. Es un desafío complejo, es verdad, pero también tenemos que, por ejemplo, atraer a más talento a la política. Y hoy día el ejemplo que está dando la clase política, la verdad es que distancia a los jóvenes, por ejemplo, de la participación activa en estas decisiones. Pero la sociedad civil tiene un rol central, los gremios empresariales de las pequeñas y las grandes empresas, todos quienes están, los medios de comunicación, por cierto, todos quienes estamos o que tenemos algún micrófono o una oportunidad de hablar o de generar un ejemplo, tenemos que contribuir a un mejor debate, a una mejor calidad de la política. ¿Por qué? Porque mejor política significa mejor economía, mejor política es mejor calidad de vida para las personas, no están disociados. O sea, Marcel no, crítica a Marcel. A mí no me gusta la conducción económica del gobierno. Déjame contarte por qué otras cosas, porque esto parece como una declaración en general. Primero, retiro agotado de los fondos de pensiones. Mala decisión, no prosperó, por suerte, pero mala decisión. Luego tuvimos reforma tributaria. Reforma tributaria que partió con 4,1 puntos del PIB, que hoy día está en 3,6 puntos del PIB, y que va a ser un segundo frenazo a la economía. Y esa cuenta no la van a pagar las grandes empresas, la van a pagar las personas que van a perder empleos y que van a tener menores salarios. Segundo componente. Tercer componente, Tomás, reforma de pensiones. Una reforma previsional que de verdad es lo más parecido a un Transantiago previsional. ¿Por qué? Porque es un salto al vacío. Estamos terminando con un sistema, críticas más, críticas menos, habrá funcionado bien en unas cosas más, en otras, pero estamos terminando con un sistema y le estamos metiendo la mano al bolsillo a los trabajadores para que hagan solidaridad, cuando esa solidaridad tiene que hacerse con impuestos generales. Eso es lo justo y es lo eficiente. Y además, le estamos entregando el monopolio al Estado, el monopolio de la interacción con los usuarios en toda la cadena de valor, con un costo solo de esa operación de 120 millones de dólares al primer año implementado. Entonces, cuando uno dice, mire, baja las comisiones, pero ojo, esta cuenta se paga igual y la va a terminar pagando la clase media, porque no me digan que una persona que tiene un salario o que tiene ingresos de 1 millón de pesos va a estar en condiciones de financiar las pensiones de aquellas personas que tienen menos ingresos, porque con 1 millón de pesos, Tomás, no precisamente estamos hablando de las personas más ricas de nuestro país. O sea, Mario Marcel no se salva por nada. A mi Porque juicio, todas las cosas que pretende son malas. yo no juzgo intenciones, y eso es súper importante. No, Yo pero lo si que estoy veo- diciendo son malas a juicio de lo que se ha dicho acá. Yo lo que veo son las acciones, los proyectos de ley, las decisiones. Hay un elemento que hay que reconocerle hoy día al gobierno, y es que pudiendo haber incrementado el gasto público durante el año 2022, eso no se realizó. O sea, se ajustó, y eso políticamente es duro. Y eso es una buena señal. Ahora, y para complementar, el ajuste fiscal, la normalización de la política fiscal, no se realizó en este gobierno. Se realizó en el presupuesto de la Nación del año 2022, que bajamos como nunca de una ejecución muy por sobre lo normal de los 100.000 millones de dólares a 82.000 millones de dólares de este presupuesto. Ese ajuste, esa negociación en ese momento fue muy difícil, fue muy compleja y fue obra del gobierno anterior. La buena noticia es que este gobierno se apegó a ese marco de juego. Cumplió la ley. Y cumplió la ley. Ahora, si uno se alegra porque los gobiernos o la clase política cumple la ley, es un piso bastante básico, ¿no?
pero hoy día sí se está cumpliendo la ley de presupuesto. La pregunta, Tomás, en el presupuesto 2023, ¿se va a cumplir la ley? Ese 4,2% de incremento real del gasto público. De gasto público, ¿va a ser realmente 4,2? O, dada la situación que describimos antes, es decir, destrucción de empleo, contracción económica, inflación alta, van a haber presiones de gasto y ese 4,2 ya no va a ser 4,2, va a ser 6, va a ser 7%, en fin. Vamos a hacer un pequeño alto. La verdad es que estamos hablando de gasto público, estamos hablando del Estado, y porque al final uno se pregunta, bueno, pero los funcionarios públicos han aumentado en cerca de 200.000 en los últimos años. 52% incremento en los últimos 10 años. Incluyendo el gobierno de Piñera, que también aumentaron los funcionarios públicos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los eligieron? Y aquí los gobiernos de derecha, de centro-izquierda, han seguido aumentando esto sin modernizar el Estado. Entonces uno dice, ¿da lo mismo un gobierno de derecha y de izquierda? Volvemos en un instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. BioBio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. La pregunta quedó pendiente. ¿Han aumentado los funcionarios públicos? A ver, el gasto público normalmente se hace a través del sistema público, del Estado. Y por lo tanto es importante mirar el Estado. Han aumentado los funcionarios públicos en forma espectacular en los últimos años, incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera. Y yo no sé dónde están, quiénes son, qué hacen. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo eligieron? ¿Hubo concursos públicos? Diagnóstico. Desde el 2014 a la fecha han aumentado en un 52% los funcionarios del gobierno central. Eso significa que estamos llegando a cerca de 420.000 personas solo en el gobierno central. A eso hay que sumar municipios. Y por cierto que los niveles de control y de ocultamiento de lo que ocurre en los municipios es muy distinto a lo que ocurre en el gobierno central. Estamos llegando en total a cerca de 1 millón de funcionarios públicos. Un dato simple, pero de la reforma previsional. El costo de la reforma previsional, cerca de 1/3 del gasto fiscal va a ser el pago de las cotizaciones de los empleados públicos. Solo un dato, de este 6%. Ya tenemos que preguntarnos si hay que crecer al 6% o menos, pero eso es parte de otra pregunta. Y un componente importante de los empleados públicos está en el sector salud. El sector salud representa cerca de la mitad de los funcionarios del gobierno central. Y evidentemente hoy día, Tomás, no tenemos un modelo de empleo público orgánico, bien pensado y basado en mérito. Cuando uno mira el egreso de los funcionarios públicos, es muy fácil que un funcionario público ingrese a la administración del Estado por contactos de distinta índole, pero la salida es prácticamente imposible. Un contrata que por ley es un contrato transitorio que termina por el solo ministerio el 31 de diciembre, en promedio está cerca de 14 a 15 años en el Estado, pero sin una carrera funcionaria de verdad, sin oportunidades de desarrollo y sin mecanismos de control y de gestión de verdad. En el gobierno anterior se ingresó un proyecto de empleo público que lamentablemente fue retirado por este gobierno. ¿Y qué decía ese proyecto de empleo público? Muy simple. Separemos los funcionarios de Estado de los operadores políticos y de los cargos de confianza, generemos una cuota controlable, auditable, muy pequeñita de cargos de confianza y el resto todos tienen que ingresar por mecanismos basados en mérito y fortaleciendo el servicio civil. Y luego generemos un contrato con
indemnización similar a la del sector privado, pero que permita poder generar el egreso de los malos funcionarios públicos. Y aquí pagan justos por pecadores. Hay muchos funcionarios públicos comprometidos, que hacen muy bien su pega y que de verdad se queman los ojos por atender mejor a los usuarios. Y hay otros que no. Y esa distinción hoy día es imposible de hacer. Entonces, hay que cerrar la llave de los operadores políticos y hay que generar transformaciones de verdad. Y eso requiere acuerdos políticos. Lamentablemente, siempre hay grupos de interés, Tomás, que se oponen a cualquier modificación en este contexto. Y así es muy difícil avanzar en modernizar el Estado. La gran reforma pendiente de modernización del Estado es el empleo público. Más mérito, mejor gestión y mejores servicios a los usuarios. Ese es el norte, sobre todo de una institucionalidad que es monopólica en la prestación de los servicios. No hay competencia. Los pobres no pueden elegir. Por lo tanto, el deber moral, ético, de entregar una mejor prestación es absoluta. Ya, pero estamos lejos de todo esto. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Pero podemos empezar ¿Por qué pequeñas el señales. gobierno de Piñera, en esta, ya que tenía la evaluación, por qué aumentó el sistema público? ¿Por qué aumentó el Estado? Hubo un componente de crecimiento Sí. explicado en buena medida por la pandemia. Si uno mira las gráficas, y eso es información pública, hubo mucho empleo transitorio en el sector salud. Que no va a ser para transitorio poder porque ahora están atender. luchando a quedarse. ¿Eh? Bueno, ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, hasta que no tengamos un modelo orgánico y no a partir de dictámenes de la Contraloría, porque fíjate que ahora hay una instrucción de la Contraloría, Tomás, de pasar honorarios a la contrata, de Así. forma prácticamente automática. Así es. Eso la verdad es que es una cuenta que van a terminar pagando los contribuyentes. ¿Es justo ese traspaso automático? No es justo. Y va a significar un mayor gasto fiscal. Por lo tanto, tenemos que verlo orgánicamente. Oye, en medio de esta situación habíamos hablado de lo que va a pasar con la reforma previsional. 6 puntos que van a ir progresivamente en el curso de algunos años, que van a ir según el gobierno, porque esto todavía no es ley, sino que se está negociando, que va a ir a una cuenta que va a ser un fondo común para mejorar las pensiones de las personas que tienen más malas pensiones. ¿Qué es la urgencia hoy día también? Porque hay muchas personas que no alcanzan con la pensión que reciben. Entonces algunos dicen, bueno, tendría que ser con costos generales, pero resulta que para eso hay que hacer reforma tributaria, porque si no, no da. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces no se puede ser contrario a la reforma tributaria, contrario a la reforma de pensiones, contrario, porque si no queda todo igual. Separemos la discusión, Tomás, pensiones actuales, pensiones futuras. Las pensiones actuales han subido en forma significativa en relación a lo que teníamos hace 4 años atrás. Con Fíjate la PGU, que- ¿no es cierto? Exactamente. Fíjate que el año 2018 el Estado gastaba 0,7 puntos del PIB en pilar solidario. En el gobierno anterior del presidente Piñera eso se subió a 1 punto del PIB con el incremento de la pensión básica solidario y el APS. Luego aumentó a 2 puntos del PIB con la pensión garantizada universal. Y si subiera la PGU, que hoy día está casi en 194.000 pesos, a 250.000 pesos, en régimen son 3 puntos del PIB. Ese es un incremento súper significativo en términos de gasto público para mejorar pensiones hoy día. Volvamos al ejemplo original, que hablábamos de la mediana de los salarios en Chile, 460.000 pesos. Una persona con 460.000 pesos antes tenía una tasa de reemplazo del 25% de esa remuneración. Hoy día está en el 70%. Si aumentamos a 250 vamos a llegar al 80%. ¿Es suficiente o no? Por cierto que uno siempre quisiera entregar más dignidad, pero es una evolución significativa en relación a lo que teníamos antes. Y además, Tomás, PGU, impuestos generales. ¿Por qué es importante eso? Porque el sistema tributario en Chile es progresivo. ¿Qué significa eso? Los que tienen más pagan más, empresas y personas. Y los que tienen menos pagan menos. El 75% de las personas en Chile no paga impuestos, versus en la OCDE... Pero no que paga es al impuesto revés. a la renta. No paga impuesto a la renta, según la categoría. Versus en la OCDE, que es al revés. El 75% paga y solo el 25% no paga. Y por el otro lado, tenemos las pensiones futuras. Y para las pensiones futuras es el pilar contributivo, que el gobierno dice el pilar mixto. Y aquí tenemos una discusión que dar. David Bravo, por ejemplo, prendía las alertas y decía, oiga, pero si hemos mejorado tanto las pensiones actuales con PGU, con tanto esfuerzo fiscal, con impuestos generales, ¿es necesario que aumentemos en 6 puntos de cotización? Estos 6 puntos, Tomás, son de cargo del empleador, pero sabemos que se van a traspasar a los salarios y que va a generar informalidad y más desempleo. Lo sabemos.
Y por el otro lado, es una progresión acelerada la que propone el gobierno, porque dice 1 punto por año. La reforma original del gobierno anterior, era en 12 años, 0,5 por año. Por lo tanto, ojo con el impacto que puede tener en el empleo y en la formalización. Y después está la discusión de a dónde van esos fondos. Hoy día el gobierno quiere que vaya todo a reparto. Esa es la realidad. Con las cuentas nacionales, que no es otra cosa que un registro contable, con Sí, una pero- promesa de devolución. Pero que no tiene efectos legales. Exactamente. Entonces, mira, Eso es verdad. déjame darte un ejemplo. El autopréstamo, que aparece en la Sí. discusión. 30 UEFs. Con un tope de 30 UEF, con el tope del 5% de los fondos, 5 años antes de la jubilación, es solo sobre el 10,5% de las cotizaciones actuales. No es sobre el 16,5%. ¿Qué significa eso? Que está evidenciando que esa plata no será de las personas y no serán heredables. Entonces, hagamos solidaridad con impuestos Ya, generales. pero para eso hay que subir los impuestos. Es que ahí está el punto. Dijimos que PGU a 250.000 pesos es 1 punto del PIB en régimen. La reforma tributaria es 3,6 puntos del PIB. ¿Para qué vamos a usar todo el resto? ¿Para derechos sociales en genérico? ¿Para mejor salud? Vivienda, salud, etcétera. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es el plan? Porque simplemente subir los impuestos y vamos a el impacto en crecimiento, Tomás. La última reforma tributaria grande de la expresidenta Bachelet II quería recaudar 3 puntos. Recaudó la mitad. ¿Por qué? Porque el país dejó de crecer. Hoy día nuestro PIB total no sería 317.000 millones, sería 370.000 millones de dólares si no hubiésemos tenido la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet. Entonces, ojo, porque todo tiene impacto. ¿Merecen las AFP seguir? Y hago esta pregunta, esas instituciones. ¿Por qué? Porque es verdad que, claro, tenía una rentabilidad enorme. 22 puntos de rentabilidad en algún momento. Eso en ningún negocio lo da. Y resulta que esta no es una zapatería, o es previsión. Entonces hay que tener más precauciones. Ninguna precaución. Yo sé que si hubiesen bajado las utilidades, todos lo sabemos, hay que saber sumar y restar, no se habrían incrementado las pensiones. Un problema ético. Y estamos hablando de pensiones. Tuvieron una ceguera, una frialdad, un desincentivo a tener empatía con la gente gigantesco. ¿Merecen seguir todos esos señores que administran la AFP? Acá, Porque esto es así, ¿no es cierto? Sí. ¿Me he equivocado en algo? No. Son 22 puntos. Hay ingresos gigantescos, digamos, utilidades gigantescas. yo creo, Tomás, que tenemos Y uno que... está, perdón, y con clientes obligados. Tomás, yo creo que tenemos que diferenciar medios de fines. La discusión en el pasado se ha centrado demasiado en el rol de la AFP. Demasiado. Yo no voy a hacer jamás una defensa de la AFP porque es algo que no me interesa. A mí lo que me interesa... ¿No interesa o no se puede? No. Es algo que no me interesa y critiquemos todo lo que haya que criticar. Por ejemplo, el encaje. Hoy día 1% de las colocaciones es una barrera de entrada demasiado alta. Bajémoslo, 0,5 o menos para que entren más actores. Licitaciones de las carteras, extendámoslas por 3 años. Una serie de cosas que hay que hacer para bajar las comisiones, para aumentar la competencia. Creemos una FP estatal y que la FP estatal demuestre que puede competir mejor. Pero las utilidades eran obscenas. Bueno, ¿Qué negocio da eso? Bueno, eso de todas maneras, Tomás, y discutamos todo lo que haya que discutir y modifiquémoslo. Pero echar a la borda un sistema así de complejo, que querámoslo o no, de cada 100 pesos de pensiones, 70 son rentabilidad generada por estos inversionistas, entonces hay que ser, la verdad es que, un poco arriesgado, por decirlo elegantemente, para poder terminar con todo ese sistema y además pasar toda la administración al monopolio estatal. Vamos a esperar una huelga de funcionarios públicos del momento para cuando se paguen las pensiones, 120 millones de dólares al año cuesta la administración de ese ente público que va a tener todo el control, todos los datos, toda la interacción con los afiliados. Eso a mí al menos no me parece justo. Modifiquemos todo lo que haya que modificar de la industria, pero no echemos por la borda avances que han permitido generar rentabilidades importantes para las pensiones y abordemos temas de fondo, informalidad. 2,4 millones de personas informales, densidad de cotizaciones, 50%. Todo eso tiene que estar en una discusión seria de un buen sistema de pensiones y que las cotizaciones de los empleadores, que es plata del trabajador, vaya a sus cuentas individuales. Es lo justo y hagamos solidaridad con impuestos generales. Es eficiente y además es justo para todos los contribuyentes, especialmente la clase media y los sectores más vulnerables.
Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Un fuerte abrazo. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.